en atención a que López sigue de mal en peor en la administración federal, ratifico que López es un corrupto, es un abusivo y es un mitómano. Explico. López acusa de corruptos a los conservadores, a los clasistas, a los neoliberales, pero no tiene ninguna prueba más que su boca. Y en cambio, yo tengo como prueba la confesión ficta de López de que en todas las mañaneras, cuando se trata de aplicar su purga de pobreza franciscana, saca de su carterita 200 pesos y dice que eso es lo único que necesita. Y luego saca una pequeña imagen de un detente y dice que el pueblo sabio lo cuida. Y resulta que López tiene negocios con el ejército y tiene negocios con constructores. La cabeza más visible es la de un tal Rehoboth, esposo de la ministra Plagiaria, que por cierto López ha permitido que siga como ministra de la Corte sin que sus opiniones sean descalificativas. Más bien le dio el espaldarazo en su momento diciendo que era un pecado de juventud, minimizando ese hecho tan grave de que una ministra que debe ser respetuosa, que debe tener fama pública de honorable, todavía le dio el espaldarazo el sinvergüenza. Y López es corrupto porque también eso es corrupción. No es nada más agarrar dinero, es consentir en actos ilícitos y además es cómplice de todos esos delitos. Además protege a los narcotraficantes y además en sus narices se trafica el fentanilo y otros opiáceos, además de la marihuana. Y todo ello se va a Estados Unidos. Y lo que se queda en el país, López se hace de la vista gorda, pues la mayoría de los viciosos son jóvenes. Y él dice que les da empleo, sí, empleos de limpia, empleos de albañiles, y no les da un empleo digno y remunerador. Pero voy muy adelante. Digo que es corrupto porque ¿quién va a creer sensatamente que este sinvergüenza se puede mantener con 200 pesos y que el único que lo defiende es el detente, cuando tiene a su disposición más de 500 elementos del ejército, más aparte la Guardia Nacional, más aparte los mozos de servicio, en fin, una serie de elementos en donde se lleva miles, millones de pesos en sueldos, porque son elementos que están las 24 por 24. Y López piensa que argumentando que con 200 pesos se mantiene, cree que nosotros vamos a seguir su ejemplo. Ese es un ejemplo para idiotas, porque no es posible y no se puede considerar que una persona normal, que no sea presidente de la República, le ajuste con 200 pesos. Pues si sale a la calle, se gastan de 500 a 1000 pesos diarios. Y más si la persona tiene algún vehículo, pues la gasolina ha subido hasta el cielo. Y todos los encargados de vender gasolina, los concesionarios, ponen el precio por el litro que ellos quieren, sin que López ponga un alto por medio de la Profeco o por cualquier otra institución de esa materia. Y además, López es un abusivo porque él se ha adjudicado el derecho a la información
y ha desaparecido a Notimex y dice que no hace falta, que porque en su mañanera él da la noticia y él se adjudica el título o el privilegio de tener el monopolio de la información, y eso es atentar contra la libertad de expresión, sea verbal o escrita, establecida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Y es mentiroso porque López, desde el inicio de su gobierno, manifestó que su política fundamental y principal era el acabar con la pobreza y el dar salud de calidad, como en Dinamarca, como lo estoy demostrando en este video. Pues el iniciar este programa del IMSS Bienestar en todo el país, lo íbamos a comenzar desde el principio del gobierno, pero nos llegó desgraciadamente la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia para salvar vidas, conseguir vacunas, equipos, personal médico, pero ya también afortunadamente ya está pasando esa pandemia terrible y ya ahora vamos, con el tiempo que nos queda, a levantar todo el sistema de salud pública, porque vamos a dejar un sistema de salud pública de primera. Ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos, cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca. Como de Dinamarca, dice, ja, 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 se ríe. Bueno, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca. Como se dan cuenta, este señor es un mentiroso sistemático, un mentiroso doloso y de mala fe, porque todos sabemos que la salud en el país es de tercera y cuarta categoría. Solamente las personas que tienen medios económicos pueden aspirar a un servicio de salud óptimo porque pueden pagar esos servicios. No obstante que López está obligado a otorgar salud suficiente de calidad por médicos especialistas, como lo obliga el artículo 4 de la Constitución Federal, entre otros derechos sociales. Por ejemplo, agua suficiente, salubre y de calidad, entre los aspectos indispensables y fundamentales en la vida de los mexicanos, además de trabajo digno y decente. Y López insiste en sus mentiras de que va a dar salud. Ahora dice, mejor que en Dinamarca. Hágame el maldito favor. Este sujeto o está loco, o ya tiene callo, o de verdad es un hablador, un hocicón, porque no puede ser posible que no se dé cuenta que ha quedado en evidencia, en ridículo, que no engaña ya a los mexicanos. Ya están las postrimerías de su gobierno y sigue mintiendo y sigue metiéndonos el dedo, ya sin atole, ya con el puro dedo. Y López es un hocicón porque eso lo dice de pico. En la realidad no existe un servicio eficiente y de primera calidad para atender a la salud de los mexicanos. Luego sale con su demagogia de primero los pobres, otra metida de pata de este sinvergüenza. No sabe que la discriminación está prohibida en México en el artículo 1 de la Constitución Federal, porque él como primera autoridad está obligado a evitar la discriminación, así como a proteger que se respeten los derechos humanos bajo los principios de universalidad. Y este sujeto lo que hace es distinguir entre los pobres y los conservadores, cuando que en México no existe discriminación y todos somos iguales ante la autoridad y ante la ley. Y si repito y ratifico que López es un sinvergüenza, es un abusivo y es un mitómano,
es porque López cada día de sus mañaneras, a más de 100 mentiras que dice diario en sus mañaneras o circo romano, insiste en seguir atacando a los conservadores y a decir que es el único que está sirviendo al país porque él quiere a los mexicanos y él es demócrata y es puro cacahuate, es puro hablador. Gracias.